Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Sabes que esta declaración que tú estás haciendo no es una simple declaración. Yo no sé cómo tú lo estás cantando ahí donde tú estás, pero esa sangre a Jesús le valió todo. Y Él derramó esa sangre aún sabiendo que nosotros nunca le íbamos a poder amar como Él nos amó. Usted sabe que lo lindo del amor es cuando el amor es correspondido, ¿no? Cuando usted ama y sabe que el otro también lo va a amar. Pero Cristo decidió derramar esa sangre aún sabiendo que nosotros no lo íbamos a poder amar como Él nos amó, que nunca le íbamos a poder ser fiel a la altura en la que le deberíamos de ser fiel. Aún así Él decidió derramar esa sangre, y en esa sangre hay poder. Pero hay poder porque fue el amor el que le dio el poder. El amor por ti, el amor por mí. Y yo me estremezco cuando cantamos este tipo de cosas, porque digo, wow, ¿la estaremos cantando entendiendo lo que cantamos? Porque no hay nada más triste que decir, Señor, tu sangre tiene poder, y yo continuar atado. No hay nada más triste que decir, Señor, tu sangre tiene poder, y no recibir liberación. No hay nada más triste que decir, Señor, tu sangre tiene poder, y no recibir sanidad. No hay nada más triste que decir, Señor, tu sangre tiene poder, y no valorar esa sangre, y no recordar ese sacrificio. El Espíritu Santo está aquí en esta noche, y Él te está llamando a un nivel mayor de intimidad. Y Él te está diciendo, por ti yo derramé esa sangre. No me importa tu condición, no me importa que todavía no has sido libre, que todavía no has sido sano, que todavía estás a la espera de esa respuesta. Por ti yo derramé mi sangre, dice el Señor. No tomemos su sacrificio en vano, iglesia. Esto no fue una canción, esto fueron horas de dolor, horas de quebranto, horas de preguntas, horas de dudas en su corazón. Y Él lo sintió siendo completamente humano por amor a ti. Esto no es algo que cantamos, esto es algo que vivimos. En esa sangre hay poder. No sé cómo llegaste hoy, pero te pido que levantes tus manos ahí donde tú estás. Que le quites el poder a la carga que hay en tu mente, que le quites el poder a la carga que hay en tu corazón, porque no hay mayor poder que la sangre que el Cordero derramó en la cruz, siendo inocente, inmolado, sin pecado, derramó cada una de esas gotas, de esa sangre preciosa, para limpiarte a ti de todo lo que hoy te está atando, no de lo que te ató en el pasado, de lo que te ató en el pasado, de lo que te está atando hoy, de lo que te atará en el futuro. Esa sangre se derramó para limpiarte. No lo digas de la boca para afuera, adórale con el corazón y dile, en esa sangre hay poder. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Díselo desde las entrañas. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder
tu palabra, Señor, es echado por tierra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú que estás aquí, te pido, fluye como un río en este lugar, Señor. Toca cada mente y cada corazón, Espíritu Santo. Cada persona que ha venido en el día de hoy, que hoy se pueda ir con una palabra fresca, que hoy se pueda ir con una palabra nueva, que hoy se pueda ir con algo nuevo en sus manos, Señor. Algo con lo cual regresar, algo con lo cual recordar, Padre amado. Te pido, Señor, Padre, que el poder de tu sangre opere en esta reunión de principio a fin, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo revelación, trayendo un renuevo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro un renuevo de tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, te doy gracias por este momento en tu casa. Te pido, usa mi vida como un instrumento en tus manos, Señor. Pon en mí, Señor, las palabras que yo tengo que hablar en el día de hoy, Señor, y no dejes que sea mi humanidad. Te ponemos como centro de esta reunión, te ponemos como centro de todo lo que vamos a hacer, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora en este espíritu de libertad, Señor, toda carga mental, toda carga en el corazón, toda ansiedad, toda preocupación ahora, Dios mío, tú traes libertad para escuchar tu palabra, Señor, y prepara los corazones ahora para recibir lo que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias a los chicos por su servicio. Pueden tomar asiento. Dios es bueno con su pueblo. A mí me encanta la gracia porque la gracia hace que pasen estas cosas, ¿no? Uno cuando menos lo espera, el Espíritu Santo se derrama, comienza a hablar a nuestros corazones, aún sin merecerlo, Él lo hace. Y me gozaba con la apertura que hizo Leonardo sobre estar quietos y conoced que yo soy Dios, porque es un versículo en el que venimos meditando hace tiempo sobre estar quietos y conocer quién es la persona de Dios, ¿no? Y nos miramos con Nicolás porque es un versículo que hace tiempo que el Señor viene ministrando nuestras vidas. Y hoy yo te puedo decir que el mensaje que el Señor trae para ti es un mensaje que va en esa línea. El Señor nos está llamando a un tiempo nuevo de intimidad. El Señor nos está llamando a un nuevo nivel. El Señor nos está llamando a un nuevo tiempo de profundidad. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. Y ya lo hemos hablado y lo ha hablado nuestro pastor. Sentimos profundamente en nuestro corazón la urgencia de que el tiempo realmente se está acortando. Y dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y por eso necesitamos tener una profundidad con Dios. Para tener aceite en nuestras lámparas. Para poder irnos con el Señor. El título del mensaje que yo quiero compartir contigo en el día de hoy es La última cosecha. Y este es un mensaje que conmovió realmente mi corazón, porque leyendo el libro de Joel, me di cuenta que el pueblo, permiso, voy a correr acá, antes que tire algo preferible. Ahí está. El pueblo de Israel pasa por 3 etapas en su proceso con Dios, en su relación con Dios. Pasa por 3 etapas en el libro de Joel, y leyendo este pasaje yo me di cuenta que son las mismas 3 etapas que pasa el cristiano en su proceso con Dios, en el desarrollo de su vida espiritual. Y el Señor me hablaba que en estas 3 etapas nuestro corazón es procesado, nuestro corazón pasa por diferentes pruebas, por diferentes desiertos, el Señor nos va revelando cosas en el camino, pero dependiendo de nuestras decisiones y de las decisiones que nosotros tomemos en cada una de estas etapas, es lo que condiciona si nosotros vamos a conocer realmente a Dios, a conocer a la persona del Espíritu Santo y a ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sé que hoy el Espíritu Santo no solamente te va a revelar en qué etapa estás tú, y que Él también me reveló en qué etapa estoy yo, sino que Él va a sacudir nuestros corazones. ¿Para qué? Para que comencemos a movernos, para que comencemos a avanzar hacia lo que el Señor tiene para nosotros.
Y mire, la primera etapa que pasó el pueblo de Israel, no se pierda porque voy a ir bastante rápido. La primera etapa que pasó el pueblo de Israel es una etapa a la que yo la llamo la primer cosecha. Diga conmigo la primer cosecha. Pero dígalo con fuerza, porque si no... ¿Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Eso, así me da ganas de predicar. El pueblo de Israel pasa por esa primera etapa, que es esa primer cosecha en la cual Dios le da fruto al pueblo. Dios se le revela, es la primera revelación que el pueblo tiene acerca de Dios y Dios le da fruto al pueblo, bendice su tierra, bendice lo que el pueblo planta, bendice lo que el pueblo produce, comienza a bendecir, le comienza a dar abundancia, le comienza a dar prosperidad, le comienza a dar provisión, le comienza a dar victoria en las batallas que el pueblo peleaba. Y dice la Biblia que Dios le dio fruto al pueblo, Dios le dio unción al pueblo, Dios le dio respaldo al pueblo. Es decir, el pueblo tenía revelación de quién el Señor era en esa primer cosecha. ¿Por qué yo le llamo la primer cosecha? Porque la cosecha es aquella a la que el fruto ya está pronto para sacar. Es decir, el pueblo no estaba sembrando, el pueblo estaba recogiendo algo que Dios había depositado en ellos. Entonces dice la palabra que el pueblo tenía gran abundancia y que Dios se les había revelado. Pero el pueblo tenía un problema en esta primer cosecha. Dice que el pueblo tenía revelación, pero no tenía profundidad. Dice que el pueblo sabía que Dios era el que bendecía, pero no conocía a ese Dios que los estaba bendiciendo. Dios se les había revelado a ellos, pero ellos aún no conocían a Dios. Entonces el pueblo estaba bien contento con las bendiciones que el Señor les daba. Entonces ellos estaban sumergidos en esa comodidad que le dio esa primer cosecha, que le dio esa primer revelación. Y yo pensaba que muchas veces nuestra vida como creyente es así. Dios se nos revela esa primera vez, ¿no? Nos llama, nos limpia del pecado, nos saca de la vieja vida, limpia todo lo que está mal en nosotros, nos lleva a una nueva dimensión, comenzamos a congregarnos, comenzamos a servir, comenzamos a descubrir cosas que antes no veíamos. Es esa primera revelación. Y de esa primera revelación nosotros sacamos frutos. A veces sale un servicio, a veces salen dones espirituales, el Señor nos llena de sus dones, a veces salen ministerios, salen diferentes cosas de esa primer cosecha. Pero ¿qué pasa? Que nos quedamos cómodos con los primeros frutos. Y conocemos la revelación de Dios, los beneficios de Dios, pero no conocemos a Dios. Y nosotros sabemos que debemos de orar, oramos para que el Señor nos dé la capacidad para servir, oramos para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas, oramos para que el Señor nos respalde a lo que tenemos que hacer, oramos para que el Señor traiga prosperidad, para que no corte su mano de bendición para nosotros, es decir, no nos quite esa primer cosecha, pero nos olvidamos de conocer a Dios. Nos olvidamos de ir a orar simplemente para estar con Él. Y en esta primera cosecha, Dios se nos revela, pero aún no lo hemos podido conocer. Y a veces nosotros nos quedamos con eso. El Señor me salvó, el Señor me sacó de ese lugar en el que yo estaba, sea como sea, se llame depresión, se llame ansiedad, se llame adicciones, lo que sea lo que el Señor te haya sacado, el Señor te sacó de ahí y te dio esa primera cosecha, y muchas veces nosotros nos quedamos ahí sentados en esa primera cosecha que el Señor nos dio. Y entonces decimos, el Señor me dio estos dones, el Señor me dio este servicio, el Señor me dio este ministerio, esta es mi cosecha, y nos quedamos así. Porque es lindo, porque en ese primer amor uno absorbe todo lo que viene del Señor, pero nos queremos quedar ahí. No sé si a usted le pasó alguna vez cuando era chiquito que usted tuvo su juguete preferido, que para usted ese juguete era irreemplazable y era el mejor juguete que usted podía existir en la faz de la tierra. Y capaz que ese juguete ya estaba medio roto, ya estaba medio desgastado, pero nosotros nos aferrábamos y que no lo vayan a tocar. Y de repente nuestros padres tenían algo mejor para nosotros. Y nos decían, bueno, tenés que entregarme el viejo para que yo te pueda dar el nuevo que tengo para vos. Pero en nuestra mente nosotros era que no había otro como ese. Y así nosotros nos aferramos a esa primer cosecha que el Señor nos dio. Yo nunca voy a volver a sentir lo que sentí cuando me convertí.
Yo nunca voy a volver a sentir la presencia de Dios como la sentí cuando el Señor me habló ese día, en tal año, en tal lugar. No, yo nunca voy a experimentar esa gloria que yo vi en esa campaña, en ese retiro. Yo nunca voy a volver a experimentar algo así. Estás así, con tu primer cosecha, diciéndole al Señor, Señor, yo de acá no me voy a mover. Y así estaba el pueblo. Pero ¿qué pasa? Eso no te permite conocer a Dios. Porque la palabra dice que Dios es profundidad. Y que en Él están escritos los misterios que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Es decir, Dios se quiere revelar continuamente a ti y quiere que tú lo conozcas a un nivel mayor. Pero para conocerlo tienes que despojarte de lo que Él hizo en el pasado para poder recibir lo que Él tiene para tu futuro. Y al pueblo le sucedía esto. Y muchas veces nosotros nos quedamos así. Le buscamos no por amor, sino para que Él nos dé una fuerza o una inspiración para sostener un ministerio, por ejemplo. No le buscamos para conocerle más, sino para que Él nos provea y no detenga su mano de bendición. Muchas veces le servimos por el compromiso de tener que estar, pero mientras le estamos sirviendo, nuestra mente está en cualquier otro lugar, menos en el Dios al que decimos que le servimos. Mientras le estamos adorando, nuestra mente muchas veces está en cualquier lugar, menos en el Dios al que decimos que estamos adorando. Por eso yo siempre insisto con esto. Cuando usted está adorando o está orando, tómese un momento para ver dónde está su mente. Porque si su mente no está ahí, usted no va a recibir nada. Y si su mente se fue, tiene que traerla. Y decirle, sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo y sujeto todo lo que yo soy para poder recibir de lo que el Señor tiene para mí. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros muchas veces entramos en esta rutina, en esta comodidad, y nos conformamos con las manos de Dios. Y mientras nosotros veamos la mano de Dios, nosotros nos vamos a quedar quietos. Mientras nosotros veamos que Dios está derramando su provisión, nos vamos a quedar quietos. Mientras nosotros veamos que Dios está enviando sanidad, nos vamos a quedar quietos. Mientras veamos que el Señor está hablando, nos vamos a quedar quietos con esa primera cosecha. ¿Buscando qué? Buscando resultados. Porque esto es algo que el Señor hablaba a mi corazón. Nosotros muchas veces somos seres de resultados. Nosotros queremos ver resultados. Entonces decimos, si el Señor está, hay abundancia en mi casa, hay resultado. Con eso estoy bien. Yo voy a la iglesia y me congrego, a mí el Señor me bendice, con esos resultados yo estoy bien. Pero Dios no es un Dios de resultados, Dios es un Dios de intimidad. Y a Dios no se conforma con que tú tengas resultados. Dios quiere intimidad. Él quiere estar contigo. Él quiere escucharte. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú vayas a la profundidad. ¿Y sabes qué pasa? Lo que le sucedía al pueblo, que cuando nosotros nos acomodamos, como el pueblo se acomodó en esa primer cosecha, dice la palabra que Dios hizo algo espectacular. Dice que como el pueblo está tan aferrado a esa primer cosecha, el Señor se la secó. Y dice entonces que el pueblo tenía higuera y se secó la higuera. Y el pueblo tenía aceite y se secó el aceite. Y el pueblo tenía revelación y se secó la revelación. Y el pueblo tenía abundancia y se secó la abundancia. Y el pueblo tenía sanidad y se secó la sanidad. Y muchas veces nosotros venimos así todos contentos con la primera cosecha del Señor, contándole a todo el mundo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, pero cuando el Espíritu Santo nos llama a la intimidad, salimos corriendo. Y un día la higuera se seca. Y un día nos llama y nos dice, mirá que estoy en el hospital, pasó esto. Mirá que perdí el trabajo. Mirá que pasó tal cosa, nos robaron tal otra. Y la higuera se seca. Y es de un día para el otro. Venimos a orar y ya no hay respuesta. Abrimos la Biblia y ya no hay revelación. Y comienza la sequía. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo. Dios tuvo que secar esa primer cosecha porque el pueblo no se iba a mover de ahí. Y esta
etapa de la sequía, es la segunda etapa donde los creyentes entran. Es una etapa en la que el Señor te va a sacar todo lo que tú confías, todo lo que tú crees que está sustentada tu vida, todo lo que tú crees que está sustentado tu ministerio, todo lo que tú crees que está sustentado tu servicio, todo lo que tú crees que está sustentado tu matrimonio, todo lo que tú crees que está sustentada tu vida espiritual, el Señor lo va a secar. Y tú vas a ir, como solías ir siempre, a buscar eso, y no lo vas a encontrar. Y ahí está la frustración de que, pero si yo servía al Señor y el Señor me respaldaba y ahora no pasa nada. Pero si yo leía la Biblia y yo tenía ese don de la palabra y ahora no entiendo nada. Pero si yo oraba y las cosas pasaban y ahora oro y no sucede nada. Se secó la higuera. La higuera se secó. Y eso no es un castigo de Dios, es un llamado a la intimidad. Es un sacudimiento que te dice, necesito que vuelvas. Necesito que vuelvas. Y así Dios lo hizo con el pueblo de Israel, y a causa de su comodidad y su falta de profundidad en Dios, Dios le secó la cosecha. Y vamos a leer en el libro de Joel, en el capítulo 1. Voy a leer versículo 10, 11 y luego vamos a saltar 12, 16 y 17. Igualmente esté atento que yo se lo voy a leer. Y dice así, hablando de la sequía del pueblo: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo, escuche esto, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículo 16, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Voy a leer eso otra vez. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos. La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Mire lo que le pasa, que cuando el Señor le seca la primer cosecha, se le seca el gozo también. Y me encanta porque la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero cuando el Señor nos seca la cosecha, se nos va el gozo. O sea que tampoco tenemos fuerzas. Y usted va a decir, mira, el Señor me sacó todo esto y encima no tengo fuerzas. Sí, porque permitiste que esa sequía también te robara el gozo. Pero cuando tú mantienes tu gozo allí, en tu corazón, y tú dices, yo voy a alabar a Dios aunque esta sequía está aquí, yo voy a adorar a Dios aunque esta sequía está aquí, yo voy a cantarle a Él aunque no escuche nada, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y ahí es cuando nosotros decimos, yo estoy en sequía, pero estoy fuerte. Yo estoy en sequía, pero yo me fortalezco en el Señor. Ahí es cuando el proceso comienza a destrabarse. Pero el pueblo no fue así. El pueblo dice que se le fue el gozo y se le fue las ganas de estar en la casa de Dios y se le fue las ganas de sembrar cosas y se fue todo. Porque perdieron esa primer cosecha. Y mire qué interesante, porque dice la Biblia que el pueblo perdió el fruto. Muchas veces nosotros perdemos el fruto, ese resultado que nosotros esperamos ver. Hacemos las cosas, pero no vemos el resultado que esperamos y ese fruto se seca en nuestras vidas. Y luego dice que perdieron también el aceite. Siempre que la Biblia habla de aceite, yo hago un stop. Porque el aceite representa la presencia de Dios. El aceite representa la unción. De todo lo que tú puedas perder, no pierdas la presencia del Señor. De todo lo que tú puedas perder, no pierdas la unción. Porque será mucho más difícil levantarte después. Pero dice la palabra que el pueblo también perdió el aceite. Perdieron la presencia del Señor. Y Dios me traía a la mente a Saúl, también me traía a la mente a Sansón, porque son ejemplos de cuando ese aceite se seca. Saúl recibió su primer cosecha. Vino Samuel y derramó el aceite sobre su cabeza.
y el Señor lo levantó. Dice que el principio del reinado de Saúl fue increíble. El Señor le dio victorias, el Señor lo elevó, el Señor lo llevó hacia el reinado, pero en un momento Saúl hizo así y dijo, están re lindos los aplausos de la gente. Está re lindo toda esta gente que tengo acá en el palacio. Está re lindo todo el poder que yo tengo y tengo bajo mi autoridad a todos los ancianos de Israel. Y en ese momento la vida de Saúl se secó. Y dice la palabra que la presencia del Señor se fue de él, perdió el aceite. Y desde ese entonces Saúl nunca fue el mismo. Y donde antes había presencia, ya no hubo presencia. Donde antes había revelación, ya no hubo revelación. Donde antes había victoria, ya no había victoria. ¿Por qué? Porque su corazón se comenzó a corromper. Y el Señor es un Dios que quiere reinar sobre tu vida. Él no está dispuesto a compartir tu vida con nada. Y cuando tú comienzas a aferrarte a lo que un día Él te dio y aferrarte a eso y dejar de lado a aquel que te lo dio, tú te vas a secar. ¿Qué le pasó a Sansón? Ustedes conocen la historia. A Sansón le pasó lo mismo. El Señor le dio la primera cosecha, la fuerza, la victoria, el vigor para vencer. Todas las batallas que Sansón peleaba eran batallas ganadas. Y él glorificaba al Señor. Pero un día él dijo, esta fuerza es mía. Este don es mío. Con esto yo venzo. Y cuando Sansón dijo, yo soy yo, el Señor dijo, bueno. ¿Y qué pasó con Sansón? Se secó. Hasta que un día quiso usar la fuerza, dice la Biblia, quiso quitarse las cadenas como siempre lo hacía y no pudo. Y no se había dado cuenta, es uno de los versículos más escalofriantes de la Biblia, pero dice, y Sansón no se había dado cuenta que la presencia del Señor ya no estaba con él. Es fuerte, nosotros lo sentimos fuerte, pero muchas veces lo vivimos y estamos en un adormecimiento que no lo podemos identificar. Y si tú has identificado la sequía en tu vida, hoy el Espíritu Santo te dice, sacudite, movete, vení a la intimidad, a volver a encender tu espíritu, porque cuando la presencia de Dios se vaya de tu vida, ni siquiera lo vas a sentir. Hasta que llegue ese día, que la prueba sea tan fuerte, que la presión sea tan fuerte, que la oposición sea tan fuerte, que tú quieras clamar a Dios y no vas a tener respuesta. Y no queremos llegar ahí. Nosotros no podemos vivir sin la presencia del Señor. Por eso estamos acá. Pero dice la palabra que el pueblo comenzó a perder su gozo, comenzó a aferrarse a esa cosecha y por eso el pueblo se secó. Y Dios nos ama tanto que Él tiene tanto para nosotros que si Él te tiene que secar para que tú te sacudas de donde estás y comiences a conocerlo a Él en profundidad, Él te va a secar. Y aquí hay personas a las que el Señor le ha secado relaciones, aquí hay personas a las que el Señor le ha secado amistades, aquí hay personas a las que el Señor le ha secado servicios, a las que el Señor le ha secado ministerios, a las que el Señor le ha secado relaciones con familiares, a las que el Señor le ha secado incluso dones. Y tú te preguntas y tú le dices al Señor, ¿por qué yo no estoy fluyendo como yo antes fluía? ¿Por qué esa persona no me habla como antes me hablaba? ¿Por qué esta relación terminó así si yo estaba haciendo las cosas bien? La higuera se secó porque tú te aferraste a lo que el Señor te dio y dejaste la presencia de Dios a un lado. Y necesitamos vernos, dice la Biblia que la palabra de Dios es como un espejo en el que el hombre ve todo lo que el hombre es. Y así es la verdadera palabra de Dios. La que nos hace ver en ese espejo, nos hace ver tal cual somos. ¿Para qué? Para que corramos a buscar de Él. Para que corramos a buscar de su espíritu. Y a muchas personas que Dios le ha secado el aceite, y es lo que más les duele. Porque el Señor le ha secado varias cosas y ellos han soportado. Ellos han dicho, Señor, está bien con mi familia, Señor, está bien con esta enfermedad, yo todavía puedo soportarlo. Pero cuando el Señor le secó el aceite, cuando fuiste a orar y no sentías nada,
Cuando fuiste a conectarte con Él y Él ya no estaba. Cuando fuiste a hacer esa oración que siempre hacías y te diste cuenta que Él ya no estaba ahí, eso es lo que más te duele. Entonces yo te digo hoy, volvé a la intimidad, porque el Espíritu Santo te está esperando. ¿Y sabes desde cuándo el Espíritu Santo te está esperando? Desde que te secó la higuera. Desde ese día que te llamaron y te dieron esa noticia, desde ese día el Espíritu Santo te está esperando. Desde ese día que te llamaron y te dijeron que tu vida no iba a ser igual, que el diagnóstico iba a ser ese, que la situación financiera iba a ser esa, que tu familia a partir de ahora iba a ser esa, desde ese día en el que tú recibiste esa noticia, desde ese día el Espíritu Santo te está esperando, pero tú no has corrido a Él todavía. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sentados al lado de la higuera llorando porque el Señor nos secó la cosecha. Preguntando ¿por qué? ¿Por qué si yo te servía? ¿Por qué si yo te era fiel? ¿Por qué si yo traté de hacer las cosas bien? ¿Por qué las cosas no sucedieron como yo esperaba? Y muchas veces el estancamiento de la mayoría de los creyentes es porque están sentados al lado de esa primera cosecha, al lado de esa primera higuera que se secó, diciéndole al Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me pasó esto? Y se mantienen en ese estancamiento, llorando, enojados con Dios en sus corazones. Y muchas veces esa resignación que tú tienes, que tú dices, no, el Señor sabe por qué pasó, pero en tu corazón tú sigues cuestionándole. Muchas veces tú dices, no, el Señor sabe por qué no lo permitió, Él tiene el control de todas las cosas, pero cada día lloras porque recuerdas eso. Y sigues preguntándote qué hubiera sido de tu vida si esa puerta se hubiera abierto. ¿Qué hubiera sido de tu vida si eso que tú esperabas hubiera pasado? Si hubiera llegado eso que tú anhelabas, si Dios hubiera cumplido esa oración. Y estamos sentados al lado de la higuera, al lado de esa primer cosecha que el Señor secó, llorando. Y el Espíritu Santo te está esperando del otro lado. Y te está diciendo, vos no tenés idea de la cosecha que yo tengo para vos. No tenés idea de lo que yo tengo planeado para vos. Si tú supieras la magnitud de lo que el Señor tiene para ti, no derramarías una lágrima más en lo que no pasó. No derramarías una lágrima más en esa oración que el Señor no contestó. No derramarías una lágrima más en eso que el Señor secó en tu vida. Y muchas veces Dios espera de nosotros esa respuesta. Que corramos a Él. Nos cuesta correr a Dios. Nosotros decimos que corremos. Yo también digo que corro. Pero cuando llega el momento de correr de verdad, nos distraemos, nos ponemos con otras cosas, decimos, sí, bueno, después yo voy a orar, después... O nos resignamos, que es una falsa espiritualidad también. Porque no estamos siendo sinceros con el Señor. Es preferible que tú vayas y le digas, Señor, me secaste esto, no entiendo por qué lo secaste, sé que en tu tiempo me lo vas a decir, pero ahora me siento así, por favor restaurame, no quites de mí tu presencia. Eso el Señor lo valora más, a que tú vayas con una falsa espiritualidad a su presencia, a decirle, ay Señor, tú eres el Señor de todos, yo sé que tu voluntad se cumple en mí. Porque a veces somos así y decimos, Señor, yo sé que tú tienes el control de mi vida y si tú lo permitiste es por algo. Nos levantamos y nos vamos. Pero en nuestro corazón sigue habiendo enojo. En nuestro corazón sigue habiendo tristeza. En nuestro corazón sigue habiendo una raíz de amargura por lo que no fue. Y el Señor te quiere hacer libre. El Señor te quiere hacer libre porque para que se vaya la sequía te tienes que parar de al lado de la higuera. Hay gente que le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero salir de este estancamiento. Gente que está aquí y lo ha orado y le ha dicho, Señor, ¿cuánto tiempo más voy a estar yo en este estancamiento? Quiero salir de este estancamiento, Señor, sácame del estancamiento. Hoy el Espíritu Santo te dice, yo te voy a sacar del estancamiento, pero cuando tú te pares del piso. Cuando tú te pares y te seques las lágrimas, sí. Y te dejes de quejar por lo que no pasó, el Señor te va a sacar de esa sequía. ¿Cuántos dicen amén? Hábleme, iglesia. Mire,
la tercera etapa que el Señor tiene para nosotros solamente viene cuando nosotros nos rendimos a Él. Somos sinceros con Él y le decimos al Espíritu Santo, yo quiero que vengas otra vez. Que soltemos las viejas expectativas, los viejos deseos, las viejas oraciones quizá, las viejas estructuras. Y que sea sincero la presencia de Dios y le diga, Espíritu Santo, yo quiero que vuelvas de vuelta a mi corazón. Yo quiero que mi corazón vuelva a arder en ti. Y entonces ahí tú entras en esa tercera etapa, en esa última etapa de tu crecimiento, que es la última cosecha. Y dice la palabra que cuando el pueblo entiende que necesitaba arrepentirse, cuando el pueblo entiende que necesitaba volverse a Dios, dice que Dios les levanta la sequía y trae sobre ellos una última gran cosecha. Y lo vamos a leer en Joel capítulo 2. Vamos a leer versículos 12 y 13. Voy a ir salteando. Después voy a ir 17, 18 y del 21 en adelante. Y dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Voy a repetir esto: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Voy a repetir eso: los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, o sea, la primer cosecha, y ahora hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Y mira lo que dice: como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años, esta palabra es para alguien hoy, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Versículo 22. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dios me sacudió a mí con esta palabra, porque sin que yo explique nada, ya usted la puede tomar así y agarrarla para su vida. Y mire lo que dice. ¿Qué hace Dios en esta última cosecha? Es maravilloso. Dios en esta última cosecha hace varias cosas. Después de que tú te hayas olvidado de lo que quedó atrás y que te hayas decidido ir a su presencia, y que te hayas decidido volver a enamorarte del Espíritu Santo y que hayas decidido volver a la intimidad, dice la palabra que reverdecerá lo que un día se secó. ¿Qué significa reverdecer? Que se vuelve a poner verde lo que ahora está seco. Eso que tú viste en esta temporada que se secó, el Señor lo va a hacer reverdecer. Y a mí me gusta la palabra reverdecer, porque en la Biblia aparece un episodio en el que Dios hace reverdecer la vara de Aarón.
No sé cuántos escucharon eso. Pero dice la palabra que vinieron unos cuantos del pueblo y se rebelaron en contra de Moisés y Aarón y le dijeron, ¿por qué nosotros le tenemos que servir a ustedes? ¿Qué autoridad son ustedes para que nosotros respondamos a ustedes? Entonces dice la palabra que Dios le habló a Moisés y le dijo, decirle que traigan las varas. Y cada uno de esos que se levantaron contra Moisés y Aarón trajeron su vara seca. Todas las varas estaban igualmente secas, todas las varas estaban igualmente muertas, todas las varas estaban sin vida. Y el Señor le dijo a Moisés, tráeme las varas y ponelas en mi presencia. Y hoy el Señor te dice, lo que se secó en tu vida, tráemelo y ponelo en mi presencia. No te pongas a armar planes en tu fuerza, de que voy a levantar así, y voy a hacer asá, y voy a arreglar esto y lo otro, y voy a tener tal conexión, y voy a hablar con fulano. No armes con tu fuerza. Tráemelo seco y ponelo en mi presencia, dice el Señor. Porque solamente en su presencia es que tu vara va a reverdecer. Si se lo vas a dar el aplauso, dáselo bien a Dios. Y mire lo que dice, porque la historia no termina ahí. Dice que Moisés viene y trae las varas y las mete en el templo. Y dice que la única vara que reverdeció, que sacó hojas y también fruto, fue la vara de Aarón. Y al otro día, cuando vinieron todos los que se levantaban contra ellos, y si hay alguien que se ha levantado contra ti, yo te quiero decir esta palabra de parte del Señor. No te defiendas. No te defiendas, no aclares. No te pongas a discutir. No porque yo no soy así, porque yo no hice esto, porque me malinterpretaste. No te defiendas, deja que el Señor te defienda, deja que hable tu vara por ti. Ve y métete a la presencia del Señor y dile, Señor, tú eres mi defensor. Señor, tú vas delante de mí. Señor, tus carros de fuego van delante de mí. Tú me defiendes y tú eres quien habla por mí. Tú eres mi abogado. Y dice que al otro día vinieron todos y Moisés dice que no habló nada. Moisés le dijo, acá están las varas. Acá están las varas. Y dice la palabra que las varas de ellos seguían secas, pero la vara de Aarón había reverdecido. Preocúpate por salir de la sequía, que tus enemigos el Señor los va a sacar uno por uno y toda oposición que se haya levantado sobre tu vida va a retroceder en el nombre de Jesús, no a causa de tus planes ni de tu fuerza, sino de que tu vara ha reverdecido y ante una vara reverdecida no hay infierno que pueda decir eso no existe, eso no está, eso no es así, no hay infierno que se pueda levantar, la vara va a hablar por ti. Mira, lo otro que el Señor hace aparte de reverdecer es que dice que vuelve el aceite que un día se agotó. Y esta es la parte que a mí más me gusta. Porque toda esa presencia que el pueblo perdió, una vez que Dios los saca de la sequía, Dios les manda un aceite nuevo, un aceite fresco. Y yo quiero hablarle a gente aquí que tiene el don de la intercesión, que tiene el don de la oración, que el Señor le ha dado dones para fluir en la oración y se han sentido secos. El Señor dice, si tú sales de esa sequía en la que tú estás, si tú das el primer paso, yo voy a llenarte de un aceite nuevo, de una unción nueva, de un aceite fresco y voy a poner nuevas oraciones en tu boca y voy a poner nueva revelación en tu boca para que cuando tú ores las cosas sucedan, para que cuando tú ores las puertas se abran, para que cuando tú ores por los enfermos como orabas antes en esa primer cosecha, vas a volver a orar y yo me voy a manifestar, dice el Señor. Vas a volver a orar por los que estaban oprimidos como antes orabas. Había gente que el Señor usaba en liberaciones y en un momento a otro se secaron. El Señor te dice hoy, si tú te levantas de ahí, ese aceite va a volver a fluir y yo te voy a usar para liberar a todo aquel que esté cautivo. Y esto es para el que lo reciba. Esto es para el que dice, esto es mío, porque aquel que recibe es aquel que tiene esa respuesta de parte de Dios. Y yo siento la presencia de Dios en este lugar. Mire, tú lo que necesitas es levantarte de donde estás, dejar de llorar, ir a la intimidad y enamorarte del Espíritu Santo, como te enamoraste cuando pasaba todo eso que tú anhelas. Dime cómo estaba tu corazón cuando tú ibas y orabas por los enfermos. ¿Cómo estaba tu corazón en ese tiempo cuando tú orabas y las liberaciones sucedían? Tu corazón estaba ardiendo por la presencia de Dios. Había personas que pasaban horas orando o tiempos ayunando y Dios se manifestaba. ¿Y ahora quieres que pase lo mismo secado al lado de la higuera? No, levántate, dice el Señor, este es tu tiempo. Yo lo dije la última vez que me tocó predicar, este es tu tiempo. Dejemos de estar orando diciendo, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo me tengo que mover? ¿Cuándo es que tengo que hacer? Ahora es tu tiempo, dice el Señor, porque el tiempo se agota. Y cada día que sigues llorando al lado de esa higuera que se secó, es un día que habrás perdido para estar en mi presencia, dice el Señor.
lo último que el Señor hace, y esto es maravilloso, dice que el Señor restituirá. Diga conmigo, restituirá. Dígalo con autoridad, como que usted lo cree. Restituirá. Dice la palabra que el Señor va a restituir los años que esa sequía te robó. Y hay personas que entregaron muchos años de su vida a esa sequía, a esa crisis familiar, a esa enfermedad, a ese estancamiento. Y hace años que están llorando al lado de esa higuera que se les secó y les han entregado años que podían haber estado en la presencia de Dios, fluyendo a un nivel mucho mayor. Se lo entregaste a llorar por lo que no pasó. Se lo entregaste a estar enojado porque un día Dios te dijo que no. Se lo entregaste a preguntarte por qué Dios no hizo lo que tú le pediste. Y yo sé que hay gente aquí que ha estado años llorando por una petición que el Señor no les concedió. A veces ni siquiera es una, son varias que van pasando a lo largo del tiempo. Y terminamos de llorar por una y empezamos a llorar por otra. ¿Vio cómo es? Terminamos de quejarnos de algo y empezamos a quejarnos de otro. Y así el enemigo nos va mandando higueras, varias higueras, sobre las cuales sentarnos a llorar. Y ahí nosotros nos quedamos. Todos esos años, dice el Señor, si tú te paras de ahí donde estás, el Señor te los va a restituir. Y tú te preguntarás, porque sé que te estás preguntando, ¿y cómo me va a restituir todos esos años? ¿Me va a devolver la juventud que perdí? ¿Me va a devolver la energía que tenía, lo que no hice? Dice la palabra que el Señor le dice al pueblo que Él le restituirá los años que perdió enviándole una lluvia tardía. La lluvia en las cosechas son muy importantes y la Biblia habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia temprana es aquella lluvia que viene a ayudar a que el fruto crezca, pero la lluvia tardía es aquella que viene directamente para levantar la cosecha. La gente que sabe del campo, que seguramente acá habrá alguno que sabe mucho más que yo, cuando llueve se está por levantar la cosecha, la gente se alegra. Porque dice, ya es tiempo, esta es la lluvia tardía, ya es tiempo de levantar la cosecha. Esa lluvia el Señor va a traer sobre tu vida. No te va a llevar el mismo tiempo, dice el Señor. No vas a tener que empezar de cero. Donde tú te quedaste, de ahí vas a volver a comenzar, dice el Señor. En el nivel donde tú te quedaste, ahí Dios te va a levantar, ahí vas a volver a comenzar, desde esa autoridad, desde esa unción, desde esa revelación, en ese lugar en donde tú dejaste tu relación con el Espíritu Santo, desde ahí Él comienza y Él te está esperando hoy, ahí en esa cocina en la que tú orabas todos los días, ahí en ese cuarto en el que tú te arrodillabas todos los días, aún en ese lugar en el que tú clamabas y las cosas pasaron, ahí el Espíritu Santo nunca se ha ido, ahí el Señor te está esperando. Y Él va a traer esa lluvia tardía. Y lo que no viste en todos estos años de sequía, tus ojos lo van a ver. La palabra dice que cosas que oído no oyó, ni ojos han visto, ni han subido al corazón del hombre, son las que el Señor tiene preparados para aquellos que los aman. Y yo creo lo que dice la palabra. Y yo sé que yo voy a ver cosas grandes en este tiempo y que tú te vas a levantar con poder. ¿Y por qué es la última cosecha? Porque muchos me dirán, capaz que Dios levanta muchas cosechas en mi vida. No, Dios necesita levantar una. Dios está peleando por levantar una cosecha en la vida de cada uno de nosotros. Es una. ¿Por qué es una? Porque cuando Dios hace algo no necesita hacerlo 2 veces. Dios lo hace bien. Cuando el Señor unge a alguien, el Señor lo unge bien. Cuando el Señor levanta a alguien, el Señor lo levanta. Dice la palabra que cuando el Señor abre una puerta no hay nadie que la pueda cerrar y cuando el Señor cierra una puerta no hay nadie que la pueda abrir. Esto quiere decir que si el Señor hoy te levanta y el Señor te levanta en esa unción que Él tiene para ti y el Señor activa algo nuevo en ti, Él no lo va a tener que hacer 2 veces. De esa última cosecha que Él va a levantar, tú te vas a sostener el resto de tu vida. Hasta que tú partas o hasta que Cristo venga, pero esa cosecha a ti te va a mantener. Si tú le preguntas a alguien que el Señor usa, ¿el Señor te ha ungido muchas veces para hacer lo que tú haces? Te va a decir, no, el Señor me ungió una vez y con eso me alcanzó. El Señor no andaba ungiendo reyes a cada rato. El que venga y le unjo, no, lo ungía una vez, una sola vez. Y cuando el cuerno caía sobre su cabeza, esa persona ya estaba ungida. No necesitaba
venir y ungirlo todos los días, y palabra nueva todos los días, y profecía todos los días. No, el Señor ya te ungió, te parás y vas a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Eso el Señor hacía con los reyes. A Saúl se le ungió una vez. A David se le ungió una vez. Y esa unción es la que le bastó para hacer todo lo que tenían que hacer durante el resto de su vida. No te afanes de que tengo que recibir profecía y palabra. El Señor ya te dijo lo que tú tienes que hacer. Entonces el Señor te dice, esta última cosecha que yo te voy a dar cuando tú te levantes de esa sequía, va a ser una sola. Y Él va a derramar aceite sobre tu cabeza y cuando tú te levantes en esa unción vas a fluir el resto de tu vida. Y esto es para el que lo recibe. Yo dije, Señor, yo quiero esto sobre mi vida. Y yo me gozo porque esta última cosecha hay que cuidarla. Dice la palabra que cuando la presencia de Dios se fue de Saúl, Saúl hacía muchas cosas y todas las hacía mal. Tomaba muchas decisiones y todas las tomaba mal porque no cuidó la presencia del Señor. Cuando el Señor te levante, cuando el Señor te unja y cuando te dé esa última cosecha, cuida el aceite que Él te dio. Cuida la presencia del Señor. Y yo te quiero decir ahora para terminar, como Dios le dijo al profeta Samuel, cuando Saúl muere, dice que Samuel se sentó al lado de la higuera a llorar. No sé cuántos recuerdan ese versículo. Pero dice la palabra que cuando Saúl parte, Samuel estaba muy conmovido, el profeta Samuel, porque él lo había ungido para ser rey a Saúl. Entonces estaba muy mal. Dice que se sentó al lado de la higuera, esa higuera que se secó, que fue Saúl, y comenzó a llorar. Y dice que Dios le habló y le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por esa higuera que se secó? Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite porque yo ya me he provisto un nuevo rey. Y hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por esa higuera que se te secó? Levántate, llena tu cuerno de aceite, llénate de la presencia de Dios porque yo ya me he provisto una cosecha nueva para ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos. Vamos a orar como iglesia. Yo quiero que ahí tú levantes tus manos y tú le digas, Señor, yo quiero esa cosecha nueva que tú tienes para mí. Esta palabra, Señor, yo la reconozco que es para mi vida, Señor. Tú has hablado a mi corazón, has hablado de forma directa, Señor. He recibido la palabra que tú tienes para mí y hoy esta cosecha yo la quiero recibir en mi vida, Señor. Yo no sé qué van a hacer los demás, yo no sé si los demás están mirando para otro lado, yo no sé si los demás no han escuchado, pero en cuanto a mí, yo hoy me levanto. Hoy dile al Señor, yo hoy me levanto de al lado de esa higuera, me levanto de esa sequedad, me levanto de ese estancamiento. Hoy seco mis lágrimas. Yo quiero que abras tu boca y le digas al Señor ahí donde estás, hoy yo seco mis lágrimas, hoy seco mis lágrimas, hoy me levanto de al lado de esa higuera seca, hoy me levanto de ese estancamiento y me voy a tu presencia y regreso a la intimidad. Espíritu Santo, recíbenos de vuelta. Oh, seterebe kendarama shendarai. Espíritu Santo, recíbenos de vuelta. Estamos de regreso. Dile, Señor, perdí mucho tiempo con esa sequía. Oh, Santo, perdí mucho tiempo llorando por lo que no fue. Perdí mucho tiempo llorando por lo que no pasó. Perdí mucho tiempo en esa sequía, Señor. Pero si tú me recibes, y seterebe kendarama shendarabakai, si tú me recibes, hoy vengo de vuelta. Oh, di ahí donde estás, yo te quiero escuchar. Dile al Señor, hoy estoy de regreso. Díselo, el mundo espiritual te tiene que escuchar. Dile, hoy estoy de regreso. Hoy estoy de regreso. Hoy me levanto. Hoy me levanto. Hoy me levanto. Hoy me levanto. Y se terebe kendarama shenda. Hoy toda sequía suelta mi mente. Hoy toda sequía suelta mi corazón. Hoy toda sequía suelta mi ministerio. Hoy toda sequía suelta mi matrimonio. Hoy toda sequía suelta mi familia. Hoy toda sequía suelta mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Hoy toda sequía suelta mi espíritu. En el nombre de Jesús. Y recibo
libertad para pararme. Hoy me paro, Señor. Hoy me paro, Padre, de esta sequedad. Hoy seco mis lágrimas, Señor, y dejo de llorar, Padre amado. Y te pido, Padre, recíbenos de vuelta. Oh, levanta tus manos ahí donde estás y dile, recíbeme de vuelta. Oh, recíbeme, recíbeme. Él te está esperando. El Espíritu Santo te está esperando hoy. Yo escucho la voz del Espíritu Santo diciéndote cómo te he extrañado. Oh, cómo te he extrañado, cómo te he extrañado, dice el Señor. Yo te esperaba ahí, dice el Padre. Yo te esperaba que tú vinieras a adorarme como siempre lo hacías. Yo te esperaba, dice el Señor, a que tú vengas a buscarme como siempre lo hacías. Si me lo hubieras pedido, dice el Señor, con sinceridad. Si hubieras derramado tu corazón delante de mí, yo te hubiera sacado, dice el Señor. Pero te enojaste, dice Dios, y me diste la espalda tantas veces, porque no entendía lo que yo estaba haciendo. Pero si quieres venir de vuelta, dice el Señor, hoy mis brazos están abiertos. Oh, clama y nadie va a ir a orar por ti. Eres tú y el Espíritu Santo. Oh, tus hijos van a correr hoy a tu brazo de vuelta. Oh, corre, corre, corre ahí donde estás, ahí de vuelta. Y dile, quiero volver a sentirte, Abba. Oh, Abba, quiero volver a sentirte. Oh, Abba, quiero volver a escucharte. Quiero volver a adorarte como lo hacía antes, Abba. El Espíritu Santo te recibe hoy. Sus brazos están abiertos para ti. Se terminó tu tiempo de llorar, dice Dios. Se terminó tu tiempo de llorar. Hoy yo te levanto. Hoy yo te levanto. Tengo una cosecha para ti, dice el Señor. Tengo una cosecha nueva para ti, dice el Señor. Y el Señor tiene una cosecha nueva para ti. El Señor tiene una cosecha nueva. Corre, corre, dice el Señor. Corre, dice el Señor, porque tengo una cosecha nueva, una